Huí de casa a los 16 tras un ataque brutal de mi hermana. Años después, mis padres exigen que me disculpe por haber arruinado su reputación. Tengo 23 años. Mi hermana menor, Clara, tiene 21. Desde que nació, fue como si algo hubiera cambiado para siempre en la mente de nuestros padres. Mi padre solía decir que siempre había soñado con tener una hija para enseñarle a lanzar una pelota o llevarla a los bailes escolares. Mi madre, por su parte, encontró en Clara a su compañera de compras, su mejor amiga. Y yo fui el hijo de prueba, ese con el que cometieron todos los errores y del que ya se sentían listos para pasar a lo real. Papá trabaja como representante de equipos médicos y cubre 3 condados en Ohio. Mamá se encarga de la facturación en una clínica dental y tiene un horario flexible, medio tiempo, para poder encargarse de las infinitas citas de Clara. Vida suburbana de manual, coche familiar en la entrada y una hipoteca que seguirán pagando hasta el día en que se jubilen. Los problemas con Clara comenzaron cuando tenía unos 7 años. No eran berrinches normales, eran episodios intensos, completamente fuera de control. Gritos hasta desmayarse, golpes a las paredes, amenazas de hacerse daño con tijeras escolares. Mis padres la llevaron a ver a todo tipo de especialistas entre Cleveland y Columbus, psiquiatras, terapeutas, incluso un supuesto quiropráctico que aseguraba poder curar problemas mentales alineando la columna. Los diagnósticos cambiaban cada 6 meses. Primero fue TDA, luego trastorno bipolar, después oposicionismo desafiante, más tarde ansiedad con depresión. Cada nuevo nombre traía consigo una serie de medicamentos, enfoques terapéuticos y excusas distintas para justificar por qué Clara no podía controlarse. Pero la dinámica familiar nunca cambió. Clara estaba enferma, así que había que protegerla. Clara tenía un mal día. Entonces todos debíamos ajustarnos a su estado emocional. Según mis padres, los niños debían ser criados con dureza para el mundo real, y las niñas merecían cuidado delicado. Mientras papá decía a sus colegas que me estaba preparando para ser fuerte e independiente, Clara era tratada como si fuera de cristal. Si rompía mis cosas, yo debía ser el comprensivo. Si me golpeaba o me lanzaba objetos, era mi deber entender su condición. Si preguntaba por qué ella podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, era un insensible. A los 14 años, ya era prácticamente su asistente emocional sin paga. Me tocaba mantenerla calmada, cederle todo y ser su válvula de escape emocional. Mis padres incluso lo dijeron textualmente: a veces Clara necesita descargar su ira con alguien, y como su hermano mayor, deberías comprenderlo. Los primeros encuentros con la policía comenzaron cuando yo tenía 15. El primero fue cuando Clara se encerró en el baño con un cúter porque mis padres no le permitieron teñirse el cabello de azul. Tuve que derribar la puerta mientras mi padre llamaba al 911. El agente que vino era un hombre mayor, a punto de jubilarse. Observó la escena, Clara llorando, mis padres desesperados, yo con astillas en los calcetines. Me miró y preguntó si estaba bien. Mamá se adelantó enseguida: está bien, es un gran hermano, solo estamos atravesando una crisis. El agente asentó, tomó nota y cerró el informe como un episodio doméstico con cooperación familiar. Esa rutina se volvió la norma. Cada vez que Clara tenía un episodio, llegaba la policía, mis padres explicaban su estado, y todos se enfocaban en darle el apoyo que necesitaba. Siempre era el hermano mayor ejemplar, dispuesto a cuidar de su hermana. Nadie se preguntaba cómo me estaba afectando a mí. Nadie lo hizo jamás. Vivir con Clara era como compartir casa con un huracán rencoroso. Cualquier cosa podía detonar su furia. Entraba en mi cuarto cuando yo estaba en la escuela o trabajando y se llevaba lo que quería: auriculares, ropa, dinero. Si la confrontaba, o lo negaba o lloraba diciendo que me odiaba y que solo quería sentirse cercana a mí. Mis padres siempre respondían igual: déjaselo, no la alteres. Está pasando por una etapa difícil. Sé maduro. Empecé a guardar mis cosas importantes en una taquilla del colegio. A veces, comía solo en el laboratorio de informática porque el dinero del almuerzo se me iba en reemplazar lo que ella rompía o robaba. Ocultaba dinero en sitios insólitos, dentro de libros viejos, pegado bajo los cajones. La violencia fue creciendo. De los empujones y bofetadas pasamos a arañazos, mordiscos que dejaban marcas y objetos lanzados directo a mi cabeza. Una vez, me persiguió por la cocina con un destornillador porque no quise darle la contraseña de mi portátil. Mis padres siempre llegaban después. Me encontraban herido y preguntaban qué había hecho para provocarla. Luego iban a consolarla mientras yo me curaba solo. En el colegio comenzaron a notar las señales. Mi profesora de inglés me detuvo una vez y preguntó por los arañazos en mis brazos. Inventé una historia sobre ayudar a mi padre a cortar maleza en el jardín. No me creyó. Me dijo que podía hablar con ella si algo iba mal en casa, que había gente que podía ayudar. Estuve a punto de contarle todo, como dormía con la puerta atrancada porque Clara a veces entraba en plena noche durante un episodio, como me iba mal en álgebra porque no podía concentrarme con tanto estrés,
como escuchaba pasos en el pasillo y contenía la respiración. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que mis padres eran buenas personas lidiando con una situación imposible? ¿Que el comportamiento de Clara se debía a su química cerebral? Eso era todo lo que escucharían, así que mentí. En casa todo está bien. La señora Ortega pareció querer insistir, pero se contuvo. La soledad era asfixiante. No podía invitar a amigos porque era imposible saber cuándo estallaría Clara. Las pocas veces que lo intenté, siempre acababa mal. O los asustaba con amenazas, o rompía algo, o empezaba a gritar que todos estaban en su contra. La catástrofe final ocurrió un jueves de marzo, 3 semanas antes de que cumpliera 17. Lo recuerdo perfectamente, porque llevaba meses contando los días hasta poder irme legalmente. Esa noche llegué a casa cerca de las 9, después del trabajo. Tenía que estudiar química. Había examen el viernes y llevaba días sin avanzar porque había estado tomando turnos extra solo para pasar el menor tiempo posible en casa. Clara estaba completamente fuera de sí. La habían suspendido del colegio por amenazar con empujar a otra chica por las escaleras, y su mayor preocupación era perderse una fiesta que se celebraría ese fin de semana. Mis padres, como era lógico, la castigaron. Y eso significaba que ahora necesitaba desquitarse con alguien. Ese alguien solía ser yo. Yo estaba en la cocina, sentado frente a mis libros de química, tratando de memorizar fórmulas moleculares con la calculadora en mano. Entonces Clara bajó las escaleras como un torbellino, abriendo cajones y alacenas con desesperación, como si estuviera buscando algo que necesitaba con urgencia. ¿Dónde está mi dinero?, me lanzó de repente, dándose la vuelta para encararme con furia. Levanté la vista, confundido. ¿Qué dinero? No empieces con eso. Tenía $60 en mi cuarto y desaparecieron. Solo tú entras ahí. Eso era absurdo. Siempre evitaba su cuarto como si estuviera contaminado. Nunca entraba a ese lugar. No he estado en tu habitación. No sé nada de ese dinero. Mentiroso, gritó. Sus ojos estaban desorbitados. Siempre te robas mis cosas. Y porque ahora tienes un trabajo de mierda crees que puedes hacer lo que quieras. Aquello me dolió más de lo que esperaba. Llevaba meses trabajando 40 horas semanales, aceptando turnos extra, ahorrando hasta el último centavo. Que insinuara que yo era un ladrón me pareció repulsivo. No tomé tu dinero, Clara. A lo mejor lo gastaste y ni te diste cuenta. O tal vez lo escondiste y no lo recuerdas. No debí decir eso. Su rostro se tornó rojo y comenzó a gritar que todos en esta casa la robaban, que nadie respetaba sus cosas, que estaba harta de que la trataran como basura. Nada nuevo en su repertorio. Seguí tratando de concentrarme, esperando que se cansara y me dejara tranquilo. Pero no fue así. Empezó a lanzar cosas. Primero servilletas, luego cartas del correo que estaban sobre la encimera. Después tomó una taza de cerámica que le gustaba a mi madre y la estrelló contra la pared. Yo tenía un examen al día siguiente. No podía más con sus ataques ni con las falsas acusaciones. Sin apartar la vista del cuaderno, le dije con firmeza: no toqué tu dinero, Clara, necesito estudiar. Busca a otra persona con quien discutir. Eso la hizo estallar por completo. Comenzó a gritar que yo era un ladrón, que era un mentiroso, que siempre me salía con la mía por ser el niño perfecto. Entonces abrió el cajón de los cuchillos y sacó uno de cocina, grande, de unos 20 centímetros. ¿Vas a seguir mintiéndome?, vociferó, blandiendo el cuchillo. Debí huir, pero no lo hice. Me quedé paralizado, sin creer que fuera a llegar tan lejos. Avanzó de golpe y me apuñaló en el hombro izquierdo, justo encima de la clavícula. El dolor fue inmediato, como si una descarga eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Caí de lado, con la silla volcando detrás de mí. De pronto, soltó el cuchillo y empezó a llorar. No porque estuviera arrepentida de haberme herido, sino porque se asustó al darse cuenta de lo que acababa de hacer. En ese instante, llegaron mis padres. Primero papá, luego mamá. Y lo primero que dijo mi madre fue: ¿qué hiciste para alterarla así? Yo estaba en el suelo, sangrando, y lo único que se les ocurrió fue preguntarme qué había hecho yo. Mamá, histérica, me gritaba: mira lo que la hiciste hacer. Está teniendo una crisis por tu culpa. Papá me presionó la herida con unas toallas de cocina, pero no me quitaba los ojos de encima a mí, sino a Clara, como asegurándose de que estuviera bien. Hay que llamar al doctor Martínez, dijo mamá. Era el terapeuta de Clara. ¿Y el hospital?, pregunté, mirando cómo la sangre empapaba la toalla. No exageres, dijo papá sin siquiera revisar la herida. No parece tan profundo. Pero sí lo era. Se veían capas internas, tal vez incluso tendones. Eso necesitaba puntos de sutura, tal vez cirugía. En vez de atención médica, recibí una toalla ensangrentada y una lección sobre tener más paciencia con mi hermana. Durante la siguiente hora, mis padres estuvieron al teléfono con el equipo médico de Clara, evaluando si era necesario ingresarla en alguna clínica. Nadie se preocupó por mí. Me levanté como pude, esquivando mi propio charco de sangre para ir a mi habitación. Me quedé ahí, con el hombro vendado de cualquier manera, oyéndolos consolarla, como si la víctima de todo esto fuera ella. Fue entonces cuando lo entendí: nunca iban a elegirme. Nunca. Clara siempre sería la prioridad. Yo podría desangrarme en silencio y aún así, todo giraría en torno a cómo se sentía ella. Y esa verdad,
por extraña que parezca, me liberó. Si no querían tener un hijo, no era mi problema. Aquella noche esperé a que todos se durmieran. Desde mi cuarto escuchaba a Clara hablar sola. El hombro seguía sangrando cada vez que me movía, pero ya me daba igual. Empaqué apenas lo necesario, 2 camisetas, una sudadera, los jeans que llevaba puestos y un cargador. Todo entró en mi mochila del colegio. Tomé los $43 que había ahorrado cortando césped y paleando nieve, dinero que planeaba usar para unos auriculares. Abrí la puerta trasera con el mayor sigilo posible y salí. No me llevé el móvil. Podían rastrearlo. Tampoco dejé nota. ¿Qué habría podido escribir? Caminé sin mirar atrás. La primera noche fue terrible. Terminé en una estación de servicio que abría las 24 horas, a unos 3 kilómetros de casa, escondido en el baño. El encargado no me molestó, mientras no causara problemas ni intentara robar. Usé papel toalla para vendarme el hombro otra vez, pero seguía sangrando. Al amanecer me di cuenta de que no tenía plan, más allá de huir. Con $43 no se llega muy lejos si necesitas comer y mantenerte abrigado. Desayuné unas galletas saladas y traté de averiguar qué hacían las personas sin hogar durante el día. Resultó que caminaban mucho. No se puede estar quieto por mucho tiempo. Los encargados de tiendas, los guardias, los policías, todos se fijan si alguien se queda demasiado en un solo sitio sin consumir nada. Aprendí a fingir que iba de un lado a otro, como si tuviera un destino. Descubrí una biblioteca pública que cerraba tarde. Allí podía quedarme horas si fingía estar leyendo. En el baño había agua y jabón, y fue la primera vez que pude limpiar bien la herida. Estaba peor de lo que pensaba, profunda, irregular, probablemente infectada. Pero ahora era mi problema. Sobreviví la primera semana como pude. En las estaciones de servicio tiran comida que todavía sirve. Algunos trabajadores de la construcción dejaban almuerzos a medio comer en sus camionetas. Había que comer rápido y no ser quisquilloso. Para ducharme, observé lo que hacían otros chicos en mi situación. Había un centro comunitario en el centro que permitía usar sus instalaciones si ayudabas una hora con tareas simples, mover sillas, barrer. Un precio justo por recuperar un poco de dignidad. Dormir fue lo más complicado. Al principio, intenté dormir al aire libre, detrás de contenedores, bajo puentes, en lavanderías abiertas toda la noche. Pero era peligroso, especialmente para un chico de 16 años, delgado y sin ninguna experiencia en la calle. Algunos adultos mayores se acercaban solo para intimidar o fastidiar, porque podían. Tuve suerte cuando conocí a Tomás, un hombre que trabajaba en el turno nocturno de un depósito de chatarra a las afueras de la ciudad. Me permitió quedarme en un viejo remolque de viaje que tenía en la propiedad a cambio de ayudarle a clasificar metales durante sus descansos. No era gran cosa, sin calefacción, sin agua corriente, con goteras en el techo, pero era un espacio propio. Nadie podía echarme por simplemente existir. Tomás tendría unos 50 años, con el rostro curtido y las manos ásperas por décadas de trabajo físico. Nunca me preguntó por qué estaba en la calle, igual que la mayoría de las personas sin hogar. Todos cargan con historias, y rara vez son buenas. Él me enseñó lo básico para sobrevivir, qué iglesias repartían comida, cuáles refugios eran seguros y cuáles estaban llenos de gente violenta o adictos, qué policías te buscaban problemas sin razón y cuáles te dejaban tranquilo si no causabas líos. Lo más extraño fue lo rápido que me adapté a esa vida. Después de tantos años caminando sobre cristales en mi propia casa, vivir en la calle se sentía casi tranquilo. Nadie me gritaba por respirar demasiado fuerte. Podía existir sin pedir disculpas constantemente. El invierno fue difícil. El remolque no tenía aislamiento y el calefactor portátil que usaba consumía casi todo el dinero que lograba juntar. Aprendí a vestirme con varias capas, a dormir en un saco de dormir que me regaló Tomás, y a pasar el día en lugares con calefacción. Mi cumpleaños número 17 pasó desapercibido. Estaba trabajando en un empleo temporal, cargando camiones en un almacén. El supervisor pagaba en efectivo al final de cada jornada, sin preguntas, sin papeleos, sin revisar antecedentes. Usé esa paga para comprarme unas buenas botas de trabajo y un sándwich en el local de al lado. No era la vida que había imaginado, pero por primera vez en años no me daba miedo dormir por la noche. La calle te enseña cosas rápido, cosas útiles que en la escuela jamás te explican, como identificar empleos que pagan en efectivo y no piden identificación, como hacer que $20 te alcancen 3 días, como distinguir entre alguien que podría ayudarte de verdad y otro que solo te ve como una víctima fácil. Ese trabajo eventual se convirtió en mi principal fuente de ingresos. Cada mañana a las 6, unos 30 hombres nos reuníamos en un estacionamiento detrás de una tienda de materiales. Contratistas llegaban en sus camionetas y elegían a quienes parecían más fuertes o confiables para los trabajos del día: mudanzas, cavar zanjas, limpiar obras, demoliciones. Labores duras por unos $50 si tenías suerte y el contratista no era tacaño. El trabajo era agotador, pero honesto. Nadie te preguntaba de dónde venías. Yo era joven, resistente, y podía trabajar más que muchos hombres mayores, así que me seleccionaban con frecuencia. El truco era presentarse limpio, sobrio y dispuesto a trabajar. Muchos de los que estaban allí luchaban con adicciones,
problemas mentales o cuestiones legales. Yo solo necesitaba estabilidad. Después de algunas semanas, un contratista llamado Miguel empezó a pedirme directamente. Hacía remodelaciones pequeñas por toda la ciudad, cocinas, baños, trabajos eléctricos básicos. Nada sofisticado, pero sí constante. Además, Miguel no era como los demás. Se preocupaba por enseñarte. Me explicaba lo que hacía mientras trabajábamos, me mostraba cómo leer planos eléctricos, qué herramientas usar según cada tarea. Eres listo, me dijo un día mientras instalábamos un ventilador de techo en la cocina de una señora. Demasiado listo para quedarte toda la vida en ese remolque. Nunca le hablé del remolque, pero Miguel era observador. Sabía que no tenía hogar por cómo devoraba mi almuerzo, como si fuera la última comida del día, por cómo aceptaba todo el trabajo extra que surgiera, por usar siempre las mismas 3 camisetas. ¿Alguna vez pensaste en sacar el equivalente al bachillerato?, preguntó. No lo había pensado. La escuela me parecía parte de una vida anterior, la de aquel chico que se encerraba en su habitación con el mueble contra la puerta. Pero Miguel insistía, y poco a poco empecé a considerarlo en serio. Había un instituto comunitario a unos 20 minutos de donde vivía. Ofrecían clases nocturnas. Significaba trabajar menos y ganar menos dinero, pero tal vez valía la pena. La decisión se tomó sola cuando llegó el invierno con fuerza. El trabajo se redujo mucho y la calefacción del remolque se llevó mis últimos ahorros. Necesitaba algo más estable. Un martes por la tarde entré a la oficina de admisión del instituto, con mi mejor camisa de trabajo, tratando de parecer alguien que pertenecía a ese lugar. La mujer que me atendió me miró como si fuera a robar algo. Me hizo preguntas que no sabía responder: dónde vivía, cómo pensaba pagar las clases, por qué había dejado la secundaria. Inventé parte y fui honesto con lo que pude. Las clases eran más difíciles de lo que esperaba, no por el contenido, que era en su mayoría repaso, sino porque volver a sentarme en un aula después de meses de trabajo físico era extraño. Mis manos estaban marcadas por el trabajo, y no importaba cuánto me duchara en el centro comunitario, siempre olía a madera cortada. La mayoría de mis compañeros eran adultos que nunca terminaron el colegio o padres jóvenes buscando mejorar su situación. Todos tenían historias complicadas. Eso me hizo sentir menos solo. Aprobé el examen en mi primer intento. Miguel se emocionó más que yo. Me llevó a cenar a un restaurante de verdad, de los que tienen camareros y servilletas de tela. Hacía años que nadie celebraba un logro mío. El hermano de Miguel, Antonio, dirigía una empresa de fontanería y siempre necesitaba aprendices. Era una oportunidad real, formación profesional, certificación, un camino a futuro. También implicaba dejar el trabajo eventual y comprometerme con algo más serio. Empecé como aprendiz a los 18. Antonio hacía las cosas bien, pagaba justo, enseñaba de verdad, y trataba a todos con respeto. El trabajo era exigente: arrastrarse bajo casas en invierno, reparar tuberías rotas en sótanos inundados, lidiar con problemas que llevaban años sin solución. Pero era trabajo útil y honesto. Me dediqué por completo a aprender: instalación de cañerías, limpieza de drenajes, colocación de calentadores, electricidad básica para bombas. Al principio, Antonio me mandaba a reparaciones simples, pero pronto me dio trabajos más complejos al ver que era confiable. El programa de formación requería 4 años entre teoría y práctica. Muchos lo hacían en 5 o 6 por faltar a clases o distraerse. Yo lo terminé en exactamente 4 y aprobé el examen de habilitación a la primera. La paga era mejor que en el trabajo informal, pero lo más importante era que era estable. Por fin podía planear el futuro. A los 2 años del programa, alquilé un pequeño departamento en otro barrio. Tenía agua corriente, calefacción y una puerta que cerraba por dentro. Después de meses en aquel remolque, eso era un lujo. Poco a poco amueblé el lugar con cosas de segunda mano: una cama, un sofá, una mesa, un televisor, cosas simples que otros consideraban normales. Cada objeto era una victoria contra el pasado. El trabajo se convirtió en mi identidad y en mi mayor orgullo. Siempre fui de los que llegaban antes de tiempo y se quedaban después de hora. Aceptaba las tareas que nadie más quería, las llamadas de emergencia, los turnos de fin de semana, los trabajos más sucios, aquellos que realmente hacían que los clientes se sintieran agradecidos. Tony lo notó. Cuando obtuve mi licencia a los 22, comenzó a asignarme los servicios más complejos. Al poco tiempo, me entregó una camioneta rotulada con mi nombre. Ver David, plomero autorizado, en la puerta nunca dejó de causarme una mezcla de orgullo e incredulidad. Con el tiempo, empecé a recibir solicitudes directas de clientes. Había comenzado a correr la voz. Era responsable, honesto y solucionaba los problemas de raíz, no con parches. Poco antes de cumplir 23, Tony me ofreció una participación en el negocio. En 4 años me había convertido en su empleado más confiable, gestionando cuentas importantes y atrayendo nuevos clientes solo con recomendaciones. Aquello parecía un sueño. Pasé de ser un adolescente sin hogar a tener parte de una empresa. Crecimos, contratamos a 2 aprendices más, mejoramos el equipo,
y mis ingresos superaban cualquier cosa que mis padres hubieran ganado. Compré una casa. No era grande ni perfecta, pero era mía. Pasaba los fines de semana arreglándola con lo que había aprendido en el trabajo. Cada mejora era una señal de que lo había logrado. Vivía en un vecindario tranquilo, de clase media. Maestros, contadores, pequeños empresarios, gente sencilla llevando vidas normales. Me conocían como el vecino amable que arreglaba las cañerías y mantenía su jardín en orden. Nadie sabía por lo que había pasado. Lo prefería así. Sentía que mi pasado le había ocurrido a otra persona. Tenía una vida social simple pero estable, compañeros de trabajo, conocidos del gimnasio, vecinos a quienes había ayudado. No era nada profundo, pero era suficiente para sentirme conectado, para sentirme humano. Salía con mujeres de vez en cuando, sin compromisos. Confiar no era fácil. Después de lo que viví, no estaba preparado para hablar de mi historia o de mi familia. Muchas buscaban relaciones serias, querían conocer tus raíces, tu infancia. Yo no quería entrar en ese terreno. La mayoría de las noches me sentaba en el porche trasero y simplemente disfrutaba del silencio. Después de años de caos, la tranquilidad era mi mayor lujo. Durante esos años apenas pensaba en mi familia. Cuando lo hacía, era como recordar una película desagradable. Sabía que existió, pero ya no se sentía real. Esa distancia funcionaba, hasta que decidieron encontrarme. Tenía una cuenta vieja de Facebook que había olvidado por completo. Una tarde de sábado, mientras limpiaba correos viejos, la recordé y entré. Fue entonces cuando los vi. Mi madre había estado publicando durante años mensajes manipuladores, llenos de drama. Frases como una madre nunca se rinde, el amor sana todas las heridas, la familia es lo más importante. Los comentarios eran lo que uno esperaría. Amigos y vecinos deseando lo mejor, preguntando cómo podían ayudar a encontrarme. Me invadió una náusea amarga. Todos pensaban que era un joven extraviado, metido en malas decisiones. Nadie tenía idea de lo que realmente había huido. Mi madre se retrataba como una víctima buscando a su hijo perdido. Pero si hubieran querido encontrarme de verdad, habrían hecho algo más que publicar en redes. No hubo denuncias. Solo un show emocional años después, cuidadosamente decorado con fotos antiguas para dar una imagen de familia feliz. Algunos familiares incluso compartían esas publicaciones, alimentando la mentira. Pude haber borrado todo y seguir con mi vida, pero ver a mi madre actuar así despertó algo en mí. Le escribí un solo mensaje: estoy vivo, déjenme en paz. Eso debió bastar. Debí haberlos bloqueado de inmediato. Pero la familia sabe cómo encontrar grietas en los muros que uno construye. Mi prima Clara consiguió mi número. Quizá lo sacó de registros públicos. En menos de una semana, comenzaron las llamadas. Luego correos a mi trabajo. Más tarde, otros familiares también empezaron a escribirme. Todos querían hablar y sanar heridas, pero no querían sanar nada. Querían que volviera y pidiera perdón. Mi madre tuvo la desfachatez de decirme que todo había sido una exageración de mi parte, que los conflictos entre hermanos son normales. Me acusó de haberlos dejado solos con los problemas de Clara y de causarles dolor. Cuando le recordé el episodio del cuchillo, lo desestimó sin más. Eso fue un accidente, dijo. Como si Clara hubiese tropezado con un cuchillo en la mano y mi hombro se hubiera interpuesto en su camino. Cuando dejé de contestar, empezaron a acosarme. Llamaban a Tony, haciéndose pasar por clientes. Fueron a mi oficina. Incluso hablaron con mis vecinos para preguntar por mí. A través del sitio web de la empresa obtuvieron mi correo y comenzaron a enviar mensajes diarios. No solo mis padres, tías, tíos, primos lejanos, amigos de la familia que no recordaba, todos con el mismo discurso: yo era el ingrato. Mi tía Linda escribió: tus padres lo dieron todo por ti y por Clara. Lo mínimo que puedes hacer es tener respeto y gratitud. ¿Gratitud? Me sacrificaron por ella, pero eso, al parecer, no contaba. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre vino a mi casa. Estaba arreglando una fuga en la cocina cuando sonó el timbre. Miré por la ventana. Ahí estaba, de pie en el porche. Mi padre la esperaba en el coche. No abrí, tocó de nuevo. Luego empezó a golpear la puerta con fuerza. Pasaron 20 minutos de insistencia. Los vecinos ya miraban por las ventanas. Para evitar más espectáculo, abrí. Ahí está mi niño, dijo ella con una sonrisa fingida, como si fuera una visita familiar cualquiera. Entraron sin permiso, pasearon por la casa, observando todo lo que había construido. Bonito lugar, comentó mi madre, examinando mis muebles. Has logrado mucho. Mira lo que puedes hacer cuando te lo propones. Y ahí estaba de nuevo esa condescendencia disfrazada de elogio. Incluso sus cumplidos dolían. Cerré la puerta detrás de ellos, no porque quisiera que entraran, sino porque no quería que los vecinos presenciaran el espectáculo desde sus ventanas. ¿Qué quieren?, pregunté sin rodeos. Mi padre dio un paso al frente, con el tono seco. Nos debes una disculpa, por cómo te fuiste, por el caos que causaste. Lo miré sin expresión. Me fui cubierto de mi propia sangre mientras ustedes llamaban a la terapeuta de Clara. ¿Quién debería disculparse, exactamente? No reaccionaron. Estaban preparados. Se notaba que habían ensayado cada línea, como si hubieran pasado una hora en mi sala repasando el guión de siempre, que mi partida desató un nuevo episodio en Clara,
que les causé vergüenza ante sus amigos y colegas, que estaban preocupados por mi salud mental. Y cuando no lograron hacerme sentir culpable, mi padre estalló. «Nos humillaste», dijo, elevando la voz. La gente pregunta, «Huiste como un cobarde y nos dejaste lidiar con las consecuencias». Mi madre intentó intervenir con su tono conciliador. «Clara ha preguntado por ti», dijo suavemente, como si eso tuviera algún valor para mí. «Está mejor, estable, trabajando. Tiene pareja. Quiere arreglar las cosas». El silencio se apoderó del ambiente por unos segundos. La conversación se volvió un bucle durante otros 30 minutos. No habían venido a disculparse ni a reconocer sus errores. Estaban allí para reescribir la historia, para que yo encarnara al hijo arrepentido que vuelve a casa con gratitud. Al final, me cansé del teatro. «Quiero que se vayan. Ahora». Mi padre dio otro paso, con la actitud desafiante de antes. «No puedes echar a tus propios padres», espetó. «Tienes que hacerte cargo del daño que causaste». Intentó imponerme la mirada de antaño, esa con la que solía controlarlo todo. La sostuvo apenas unos segundos. Luego lo vio claro, ya no tenía 16 años y ya no le temía. Ni un poco. Después de que se fueron, me quedé en la cocina, frente al grifo que había estado arreglando. Me temblaban las manos. No por miedo, por rabia. Habían entrado en mi casa, mi refugio. He intentado hacerme sentir como aquel chico asustado que alguna vez fui. Pero algo se rompió durante esa visita. Por primera vez en 7 años los vi como realmente eran, no como los padres que alguna vez dominaron mi vida, sino como dos personas envejecidas y desesperadas por mantener una imagen que ya se desmoronaba. Ya no eran poderosos, solo daban lástima. Esa misma noche, sonó el teléfono. Era mamá otra vez, como si la visita nunca hubiera ocurrido. Su tono era distinto, más contenido. «Necesitamos reunirnos», dijo. «Todos. También Clara. Quiere hablar contigo. Está estable desde hace 3 años. Ya no es la misma de antes. Me alegro por ella. Aún así, no». Hubo una pausa. Entonces usó lo que creyó su carta fuerte. «Quiere disculparse en persona». Debí colgar. Después de todo lo vivido, después de 7 años, una vida entera de daños, parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué clase de disculpa pensaba ofrecer? Una sola reunión, accedí. En mi casa, el próximo sábado, 2 horas como máximo. Luego se acabó. Nada más. Ni llamadas, ni correos, ni intentos de contacto. Después de eso, se terminan para siempre. Silencio del otro lado. Entendido. Esa semana se me hizo eterna. Dormí mal. No podía dejar de pensar en ellos entrando de nuevo, intentando arrastrarme a su versión de los hechos. Llegó el sábado. Puntuales. Clara parecía distinta en la mirada. Caminaba con cautela, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Nos sentamos en la sala sin decir palabra. Mi madre no paraba de observar cada rincón como si evaluara un piso en alquiler. Mi padre ni se molestó en fingir una sonrisa. Clara se sentó rígida, con la mirada clavada en el suelo. Finalmente, levantó los ojos. «¿Te ha ido bien?», dijo. «De verdad bien. Mejor de lo que jamás te reconocieron allá». No respondí. «No estoy aquí para sacar nada», continuó. «Solo necesito decirlo». Asentí. «Recuerdo todo lo que te hice. Los gritos, la paranoia, romper tus cosas y actuar como si nada. Aquella noche en la cocina, también la tengo presente». Su voz se quebró ligeramente. «He estado en terapia todos estos años. Terapia real. No como las sesiones a las que mamá me llevaba fingiendo que todo estaba bien. Y cada vez que pienso en lo que te hice, me dan náuseas. No era solo inestabilidad. Fui cruel. Te elegí como blanco porque sabía que no ibas a defenderte». Seguía callado. Quería escuchar todo. «Cuando te fuiste, te odié. Le dije a todos que nos habías abandonado. Pero sabía por qué te ibas. Tenías que hacerlo. No éramos una familia», dijo, bajando la voz. «No espero que me perdones. Ni siquiera una relación. Solo, necesitaba decírtelo cara a cara». Mi madre suspiró, harta. Mi padre se removió en su asiento, como queriendo retomar el control, pero no se atrevió. Clara se puso de pie lentamente. Pensé que iba por su bolso, pero en cambio, me abrazó. Se aferró como alguien que no busca entrar de nuevo, solo agradece poder estar allí. No correspondí al abrazo. No de inmediato. Se apartó a los pocos segundos, con los ojos llenos de lágrimas. «Me voy», susurró. Eso era todo lo que necesitaba. Ahí fue cuando mi madre intervino, incapaz de no ser el centro. «Todos hemos cometido errores», dijo con su tono de terapeuta fingida. «Es momento de avanzar como familia». Los miré a ellos y luego a Clara. «No», dije con firmeza. «Clara cometió errores y los reconoció. Ustedes tomaron decisiones. Estuvieron presentes. Lo vieron todo. Esto no se resuelve con abrazos ni sesiones de terapia en grupo». Se quedaron en silencio. Vinieron para sentirse mejor. «Aún piensan que el problema soy yo, que les debo algo». Volví a mirar a Clara. «Te perdono», parpadeó. «No porque lo merezcas», añadí, «sino porque hiciste lo que ellos jamás hicieron, lo reconociste». Me giré hacia mis padres. «Ustedes no entienden eso. Ni ahora ni nunca. Ni siquiera saben por qué deberían pedir perdón». No discutieron, solo se quedaron paralizados. 20 minutos después, se habían marchado. Clara se detuvo un segundo antes de subir al coche, como si buscara decir algo más,
pero no lo hizo. Solo asintió y se fue. Me quedé en la sala unos minutos, respirando el silencio que habían dejado atrás. Luego fui a la cocina, no para seguir con el grifo, sino para servirme un café. Me apoyé en la encimera y observé mi reflejo en la ventana, la cara de un hombre que por fin había soltado algo que no sabía que todavía cargaba. No sentí alivio, no sentí tristeza, lo que sentí fue claridad. Durante años creí que mi distancia con ellos era una forma de defensa. Hoy entendí que era una forma de preservarme. No necesitaba reconciliación ni explicaciones que llegaban demasiado tarde. No necesitaba reconstruir algo que nunca existió de verdad. Esa tarde abrí una caja que tenía guardada en el armario del pasillo. Fotos viejas, cartas sin responder, papeles que había evitado revisar por años. Quemé la mitad. El resto lo guardé en una carpeta, no por apego, sino como quien conserva un archivo cerrado. Después salí al balcón con el café ya frío y me senté a ver cómo el sol bajaba detrás de los edificios. El teléfono no volvió a sonar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció exactamente como debía ser.